Ante todo, muy buenas noches. Entonces vamos a continuar con este importante tema dedicado a la publicidad registral en el tercer módulo, luego de haber abarcado en la clase anterior conceptos generales y explicado en referencia a lo que es la publicidad registral, cuál es la influencia que tiene en la economía del mercado, ¿no? Porque habíamos dicho que el derecho ampara situaciones y relaciones jurídicas entre particulares. Y cuando estas relaciones jurídicas que se dan son relevantes al derecho, o sea, hay bienes jurídicos protegidos, es que el derecho los protege por intermedio de este derecho sustantivo, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, habíamos hablado. Entonces, ya hay normas sustantivas en el Código Civil que refieren la relación jurídica que ejerce una persona sobre un bien y las facultades que éste tiene, ¿no?, para disponer de los bienes, gravar, afectarlos, usufructuarlos, ¿no?, reivindicarlos incluso, etc. Entonces, este derecho, que básicamente yo lo puedo ejercer de hecho mediante la posesión, ¿no? Qué mejor derecho de propiedad que yo ejercer el mismo derecho de propiedad directamente por la posesión. Pero puede darse el caso que el posesionario no sea el propietario, porque hay que verificar que en el Código Civil aparecen muchos tipos o clases de posesión. Tenemos la posesión inmediata y la posesión mediata, ¿no? La posesión inmediata, aquel que la está ejerciendo de hecho directamente, pero puede hacer que lo haga porque el poseedor mediato, o sea, el verdadero propietario, le ha otorgado facultades mediante un contrato. Por ejemplo, un arrendamiento o un usufructo. En referencia a ello, esa posesión que yo lo estoy ejerciendo directamente, no solo no la ejerzo en calidad de propietario, ¿no? Lo estaría ejerciendo en calidad de arrendatario, usufructuario. También podría darse el caso que una persona haya sido contratado como guardián de un bien y él estaría ejerciendo la posesión inmediata, pero en calidad de guardián, o sea, un sirviente de la posesión. Y en referencia a ello, por más que vemos que de hecho se está ejerciendo la posesión inmediata y hay una presunción que es propietario, sin embargo esta presunción es descartada porque simplemente él está siendo un servidor de la posesión y ejerciendo esa posesión de hecho no como propietario, sino en todo caso como custodio o servidor de la posesión. Y de ahí viene la referencia que para que se dé la economía del mercado, para que haya la contratación, para que yo tenga la certidumbre de que estoy adquiriendo el propietario, es que viene la publicidad registral. Entonces, registros públicos lo que hace es la seguridad jurídica, lo refuerza, pero en la parte dinámica, para que todos podamos contratar en mérito a lo que registros públicos publicitan. Y de ahí viene la importancia de registros, ¿no? Porque yo, si quiero saber que esa persona que me dice ser el propietario y me está transfiriendo el bien, quiero asegurarme que en verdad esté ejerciendo la posesión en calidad de propietario, voy a registros públicos y solicito una publicidad. Podría ser una copia literal, donde veo la referencia de la partida registral y en verdad determino si esa persona es o no propietario. Ahora, también registros públicos contribuyen no solo a asegurar quién es el propietario, sino la situación jurídica del bien, porque hay que entender que puede hacer que el bien esté afectado con cargas y gravámenes. Y esto redunda en mi interés de poder adquirir la propiedad, porque si voy a comprar un bien que yo veo que se encuentra inscrito un embargo, quiere decir que en la vía judicial o en la vía administrativa puede este bien que yo adquiera en cualquier momento ser rematado. Si voy a adquirir un bien que se encuentra hipotecado, estoy bajo el suspenso de que no se haya llegado a, en todo caso, realizar el pago por la deuda y al final este bien también puede ser rematado para hacerse el cobro del importe que se debía por esta hipoteca.
Entonces, esta es la importancia de registros públicos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por diversos mecanismos o certificados que nos brinda la publicidad registral. Y de ahí la importancia. Habíamos dicho también que para llegar a esta referencia de esta publicidad registral que me brinda esta seguridad jurídica dinámica, hay una labor interna previa. Y que en el ámbito registral se produce un proceso administrativo, pero es especial, donde previamente se califica y una vez que pasa por el filtro de calificación el expediente por la cual yo solicito se inscriba el acto derecho, es que recién se publicita. Y este filtro de la calificación comprende ver la legalidad del acto derecho, comprende ver la capacidad de las partes, comprende ver la formalidad que se da en este documento en el cual consta este acto de derecho. Comprende ver la adecuación del título con los antecedentes registrales, entre otros aspectos, ¿no? Las capacidades, las competencias, en caso sean instrumentos, por ejemplo, notariales. Entonces, ante instrumentos administrativos o ante instrumentos que están a cargo del notario, el registrador tiene que examinar la competencia. Ante procedimientos judiciales, ahí sí hay ciertas limitaciones y reparos en referencia a que el registrador ya no podría evaluar lo referido a la competencia en ese proceso, porque puede ser que haya habido un sometimiento a la competencia, ¿no? O en todo caso ya estaría el registrador atribuyéndose funciones de ser una nueva instancia que puede declarar la nulidad de todo un proceso judicial. Y esto no es permitido de conformidad con el artículo 2011 del Código Civil en su segunda parte, ¿no? Donde el registrador no puede ir al fondo del asunto y son límites en la calificación registral, que son interesantes conocer. Pero en el ámbito notarial, por ejemplo, tenemos los procesos no contenciosos, donde a los notarios se les ha atribuido las funciones de ver procesos no contenciosos o denominados por la doctrina de jurisdicción voluntaria. Y ya de entre ellos tenemos la ley 26662, tenemos la ley 27157, entre otros, ¿no? El reglamento, decreto supremo 035-2006 vivienda, ley 27333, ¿no? Entre otros por los cuales se le atribuye a los notarios la competencia para ver procesos de jurisdicción voluntaria o procesos no contenciosos. En referencia a ello es que el registrador sí podría, en este caso, incidir en la competencia del notario. Si es un notario, por ejemplo, que ha sido o se encuentra dentro de la jurisdicción de Lima y sin embargo está habiendo un proceso de prescripción adquisitiva de un bien del Callao. En ese caso, el registrador sí podrá incidir en cuanto no tendría competencia ese registrador. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho notarial, ¿no?, rigen lo que es la competencia atribuida por la ley del notariado, el decreto legislativo 1049, ¿no? Y dentro de ellos los procesos se llevan a cabo ante el notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial. Y en el caso de Lima, ¿no?, hay el Colegio de Notarios de Lima, que comprende todos los distritos de Lima, provincia, ¿no?, Lima capital, disculpen, y en el caso del Callao tenemos el Colegio de Notarios del Callao, que comprende todos los distritos que conforman el Callao y Lima provincia. En ese ámbito es que se separa las competencias de los notarios públicos. Otra referencia importante del notario o ejemplo en el caso que un registrador puede examinar la competencia de un notario público. Tenemos la ley 30313, ¿no?, que con su modificatoria, el decreto legislativo 1232 hace un paréntesis a que actos de disposición o actos de gravamen entre vivos de personas naturales, en la actualidad personas naturales, ¿no?, las tenga que ver
solo el notario donde se ubica el inmueble, dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubica el inmueble. Entonces, si el inmueble, el mismo ejemplo, es un inmueble que se ubica en el Callao, ¿no? Un notario de Lima no podría participar en estos actos de disposición y gravamen de este bien, porque no sería un notario competente. Dentro de los procedimientos administrativos tenemos los funcionarios públicos cuya competencia está delegada o atribuida en sus normas internas, ¿no? En su TUPAC, en su ROF, y dentro de ellos es que el registrador puede incidir para determinar si en verdad ese funcionario público está encomendado para poder realizar esa función pública delegada. Entonces, dentro de estos aspectos, la calificación es importante por parte de los registradores. ¿Por qué? Porque solo actos válidos, solo actos que no carezcan de nulidad, anulabilidad, debidamente realizados son los que se dan publicidad, debido a la importancia que tiene la publicidad registral por sus efectos. Ya habíamos nombrado algunos efectos de la publicidad registral, ¿no? Habíamos nombrado, por ejemplo, el efecto o principio de cognoscibilidad general dado por la publicidad material, ¿no? Donde toda persona nos encontramos nosotros iure de iure con la presunción que conocemos el contenido de las inscripciones. Ya habíamos hablado del título primero del texto único ordenado, el Reglamento General de los Registros Públicos, donde me liga esa presunción, ¿no? Y como es iure de iure, no admite prueba en contrario. Y habíamos dicho, para que se dé este ámbito por el cual este principio de publicidad material, que el texto único ordenado no lo toma como principio, pero sin embargo sí lo incorpora dentro de los principios registrales, porque se acoge una parte de la doctrina donde se dice que más que un principio, la publicidad material es un fin. Pero en base a ello, al darme o al encomendarme esa referencia, que yo tengo conocimiento del contenido de las inscripciones, también el Estado me debe dar los mecanismos para en verdad tener ese conocimiento. Y de ahí tenemos la referencia del artículo 2 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, referido en cuanto a la publicidad formal. Y esto es simplemente el mecanismo por el cual Registros Públicos me proporciona a mí toda la información para que yo pueda acceder a ella. Otro de los principios que nos encontramos ligados es el principio de prioridad, que lo habíamos separado originalmente en dos vertientes: el principio de prioridad preferente y el principio de prioridad excluyente, ¿no? Que nuestro Código Civil determina principio de prioridad. En el 2016 dice: la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Es decir, que los efectos de la inscripción, ¿no?, es lo que prevalece en cuanto a la prioridad del derecho que se encuentra acogido por registros. Entonces, si yo el 2015 tuve inscrito mi derecho de propiedad, ¿no?, pero por ahí hago referencia de que yo adquirí o adquirió el mismo bien otra persona, entonces, y otra persona dice: pero yo lo adquirí, tú lo inscribiste el 2015 y tú tienes tu título de propiedad del 2015, está inscrito el 2015, pero yo lo había adquirido el 2013. Dices, un momento, ¿no? En cuanto a la prioridad, se determina por el tiempo de la inscripción, quién llega primero. Y como yo llegué primero a registros, yo tengo en todo caso la prioridad y la preferencia de los derechos. ¿Por qué? Porque el registro me ampara con esos derechos. Principio de impenetrabilidad: no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. Este principio norma un poco lo que son el derecho de prioridad excluyente, ¿no? Si ya tenemos un título inscrito y por lo tanto ya yo me otorgo como el propietario del bien por la publicidad registral,
entonces cualquier título incompatible donde diga otra persona que también tiene ese derecho no podrá inscribirse. ¿Por qué? Porque es incompatible con el mío. O en todo caso, si después de mi título por el cual me están adjudicando el derecho de propiedad viene un título de una constitución de garantía hipotecaria que lo otorgó el anterior propietario, entonces yo, al ser el nuevo propietario, ya hago incompatible esa inscripción, porque para que se inscriba la hipoteca tiene que realizarlo el propietario. Y en todo caso, en la realidad registral ya existe otro propietario y por lo tanto se vuelve incompatible. Esta referencia a incompatibilidad hace que los plazos de calificación queden suspendidos. Y quedan suspendidos en mérito al artículo 29 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Quedan suspendidos en cuanto hay un título anterior que todavía está en calificación y yo presento un título posterior, pero el anterior, si se llega a inscribir, no podría acogerse mi inscripción de mi segundo título. Por consecuencia, son títulos incompatibles. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que va a hacer el segundo título, o al momento de calificar el registrador el segundo título, va a decir, este título como es incompatible con el primero, va a quedar suspendido. Entonces muchas veces uno se acerca y dice, su título está suspendido, pero está observado. Bueno, yo quiero subsanar, no, pero está suspendido, no puede subsanar. O quizás sí, deme el reingreso, pero va a quedar paralizado en el tiempo esperando que el primer título se inscriba o se tache, ¿no? Y para esto vamos a hacer un pequeño resumen del procedimiento registral. El procedimiento registral tiene plazos de calificación. Dentro de ellos tenemos dónde se inicia el procedimiento, el inicio del procedimiento. Se da con la presentación del título. Esta presentación del título, ¿no?, da inicio a la fecha del asiento de presentación. Entonces, esto se llama asiento de presentación. Este asiento de presentación, por ejemplo, 1 de junio, determina que el título entra o el proceso empieza a correr desde el momento que yo lo presento. Yo lo presento el título el 1 de junio y ahí el registrador tiene 7 días para calificar. ¿Qué tipo de días? Días hábiles. Hábiles para calificar, ¿no? Para calificar el título. Dentro de estos 7 días el registrador tiene que dar un pronunciamiento. Puede ser un pronunciamiento positivo en cuanto se da la inscripción, se inscribe el título, o la liquidación por el mayor derecho. Cuando se da la inscripción, automáticamente ya se cumplió el fin del procedimiento registral, que era inscribir el título, y por lo tanto queda concluida la vigencia del asiento de presentación y el título ya cumplió y el procedimiento ya cumplió su fin. Si se da la liquidación es por el pago de mayor derecho, entonces acá falta pagar, ¿no? Lo que pasa es que en el ámbito registral, cuando uno presenta el título, realiza la presentación del título, le cobran solo, el cobro es solo por el derecho de presentación. O lo que se denomina pago mínimo. Voy a los liquidadores, que son personas que manejan los montos de los derechos por cobrar, y ellos me ponen un sello y me dicen, mínimamente usted tiene que pagar a tanto. Y eso va a dar origen a que se inicie el procedimiento de inscripción cuando yo pago. Entonces yo pagué el 1 de junio y en los 7 días se puede producir la inscripción o la liquidación en caso de falta pagar. Puede también haber una calificación negativa.
En su caso, puede ser una observación. ¿Y esta observación en qué consiste? Es que hay defectos subsanables. Y lo que debo hacer es realizar la subsanación de estos defectos advertidos por el registrador, que podría consistir en una aclaración, un instrumento aclaratorio o la remisión de documentos que son necesarios conforme ley para poder realizar una calificación integral. Pero también se puede dar lo que es la tacha sustantiva. Y en esta tacha sustantiva, ¿en qué consiste? Está normado básicamente en el artículo 42 y 43A del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Y en base a eso hay diversos supuestos, por ejemplo, defectos insubsanables, documentación falsa, la presentación de copias simples, la imposibilidad de poder realizar la inscripción porque hay, por ejemplo, un cierre de partida, ¿no? Entonces, no se puede realizar inscripción en esa partida y hace imposible que se inscriba el acto rogado. En referencia a estos supuestos, significa que el registrador se ha pronunciado en forma negativa. Y más que todo, como es una tacha sustantiva, todavía está vigente el plazo del asiento de presentación. Todavía hay una vigencia. ¿Vigente para qué? Si ya me tacharon el título. Vigente para poder apelar. Ya que en cuanto al ámbito registral existe dos instancias. Primera instancia a cargo del registrador público y segunda instancia a cargo del tribunal registral, ¿no? Bueno, supongamos que simplemente me observaron o me liquidaron el título. Yo podría hacer esta subsanación hasta 6 días antes de la vigencia, del término de la vigencia del asiento de presentación. Asiento de presentación. La vigencia original del asiento de presentación está normado por 35 días hábiles. Pero cuando se producen supuestos como observaciones o liquidaciones, estos se prorrogan por 25 días más, días hábiles más, ¿no? Incluso el gerente de área podría, por casos particulares, aumentarle 60 días adicionales. Cuando son títulos incompatibles, en este caso de títulos incompatibles en procesos de un título que ya ha sido inscrito, estos plazos de vigencia quedan suspendidos. Para que no corran, quedan suspendidos. Entonces se produce la suspensión del asiento de presentación. Y esta suspensión está normado en diversos supuestos en el artículo 29 del Reglamento General de los Registros Públicos. Se haya prorrogado hasta el máximo, yo podría subsanar estas observaciones y estas liquidaciones hasta 6 días antes del término de la vigencia de presentación, ¿no? ¿Y qué pasa si lo quiero subsanar después? Ya no me van a aceptar ningún reingreso y acá lo que se va a producir va a ser una tacha cuando no pagué el mayor derecho, cuando no subsané la observación, una tacha procesal, ¿no? Por el término de la vigencia del asiento de presentación. Son ámbitos que se pueden dar, ¿no? Originalmente la vigencia del asiento de presentación son 35 días.
Si lo liquidan o observan, me dan 25 días adicionales en forma automática. Hay otros tipos de prórrogas que se podrían dar, ¿no? Y suspensiones también. Suspensiones, por ejemplo, cuando están en reconstrucción de títulos, en reconstrucción de partidas registrales, para facilitar que estos títulos que ya tienen una fecha derogatoria, ¿no?, al momento de reconstruirse, que puede durar hasta 6 meses, en ese caso queda supeditado o suspendido la vigencia. Por títulos incompatibles queda suspendida esta vigencia, ¿no? Y otro supuesto del artículo 29 del Reglamento General de los Registros Públicos. Cuando ven consulta, por ejemplo, ¿no?, cuando ha habido un bloqueo, porque yo he solicitado que no se inscriba ningún acto de disposición y gravamen, ¿no?, en referencia a una escritura pública pidiendo la inmovilización temporal de partida. Sin embargo, viene una compraventa. ¿Qué hace el registrador? Tiene que ir en consulta al notario que expidió esa compraventa, porque en la partida registral consta una inmovilización. Y mientras eso suspende la vigencia del asiento de presentación. Y otros supuestos más. Solo puedo subsanar hasta 6 días antes y en todo caso viene la tacha de proceso. Cabe lo que es la apelación ante el tribunal registral dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación. Posterior al plazo de vigencia, ahí no cabe la apelación. O en todo caso, si se presenta, va a ser declarada improcedente. Y el tribunal tendrá pues sus 30 días para realizar la nueva calificación, porque el tribunal va a revisar la calificación de primera instancia para ver si ha sido adecuada, pudiendo revocar la misma. Si la revoca, pero determina que todavía hay referencias que subsanar, se prorrogan 15 días adicionales, ¿no? Si determina la inscripción o la liquidación, la inscripción tiene que ser en 5 días, la liquidación también le dan hasta 10 días, pero en su caso hay una prórroga de la vigencia del asiento de presentación desde el pronunciamiento del tribunal registral dentro del procedimiento. Entonces ya saben, cuando habla de incompatibilidad de títulos no puede inscribirse y en todo caso tiene que esperar en cola, ¿no?, que se termine de calificar el primer asiento, el primer título, para yo poder acceder con mi segundo título en el procedimiento de inscripción respectivo. Como vemos, hay reglas internos de los procesos de inscripción. La legitimación es otro de los principios que habíamos hablado de los efectos de la publicidad registral, ¿no? Ya habíamos dicho que el contenido del asiento registral, se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por instancias registrales o se declare su invalidez, ¿no? Cuando estuvimos examinando los principios registrales, en la clase anterior habíamos hablado del principio de especialidad. Ya habíamos determinado que el registro realiza o organiza su información interna en forma adecuada para hacerla clara. Dentro de las características del registro de propiedad inmueble o registro de predios, ¿no?, en la actualidad se realiza la inscripción por intermedio del sistema denominado sistema de folio real. ¿Qué significa este sistema de folio real? Por cada inmueble, por cada terreno, se apertura una partida registral, ¿no? Entonces, por cada terreno o por cada inmueble, por cada casa, ¿no?, se aperturaba una partida registrada, una partida electrónica. ¿Qué habíamos dicho? En 1888 las partidas eran en base a tomos donde se escribía a mano, en forma
sucesiva y no interesando qué tipo de actos vengan, ¿no? En 1971 y empieza con la máquina de escribir y se hace la inscripción mediante fichas movibles, que son pedazos de cartones donde hay fichas y que surge la información de los rubros. Actualmente las partidas electrónicas tienen esa misma disposición y habíamos hablado de los rubros. Y habíamos dentro de los rubros hecho referencia. El rubro A, antecedente registrado. El rubro B, descripción del inmueble, ¿no? El rubro C, dominio. El rubro D, cargas y gravámenes. Y el rubro el rubro E, disculpe, cancelaciones. Y el rubro F, otros, ¿no? Donde no cabía. Entonces, este sistema de organización que lleva el registro de propiedad inmueble está basado en el folio real. Igual que lo tiene el registro de propiedad vehicular. Por cada vehículo se apertura una partida registral, ¿no? En este caso, por cada terreno o inmueble se apertura una partida registral, una partida electrónica. Dentro de esta partida electrónica se separan por rubros y dentro de cada rubro vienen los asientos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el asiento 1B, que se refiera a la descripción del predio. ¿Qué tipo de descripción? Ahí va a constar área, linderos y medidas perimétricas. No. El área expresado en metros cuadrados. Los linderos, ¿no? Frente, fondo, derecha, izquierda. Medidas perimétricas, ¿no? Puede ser por el frente con 10 metros lineales, el fondo 10 metros lineales, derecha 20 metros lineales, izquierda 20 metros lineales. Entonces hay una descripción. Asiento 1B. De ahí viene el asiento 2B. El asiento 2B puede considerarse, por ejemplo, una declaratoria de fábrica. Y sigue sucesivamente el asiento 3B, 4B, que puede ser, por ejemplo, el 3B podría ser una numeración, el 4B que podría ser una servidumbre, supongamos, el 5B podría ser un reglamento interno. 6B, una independización. 7B, que podría ser una reducción de área. Entonces, como vemos, los asientos dentro de los rubros. A estos se llaman asientos registrales. Por eso cuando uno va a pedir información en registros públicos le dice se encuentra en el asiento 1B, se encuentra en el asiento 1C, se encuentra en el asiento 1D, etcétera, ¿no? El registro de propiedad inmueble se organiza por el folio real. Y básicamente las inscripciones de los actos y derechos lo encontramos normados en el artículo 2019 del Código Civil, ¿no? Actos que tengan trascendencia para la seguridad jurídica dinámica, las compras-ventas, quién es el propietario, las hipotecas, ¿no?
encargas y gravámenes, las cancelaciones de hipotecas, los embargos, ¿no? Derecho, cuando hay afectaciones de embargos, vías judiciales, vías administrativas, obligacionales, ¿no? La descripción del predio, como vemos. Todo eso está referido en lo que son asientos registrales. Estos asientos registrales son los que gozan de este principio de legitimación. Entonces, cuando te habla del principio de legitimación, está entendido en los asientos registrales, que se presumen, presunción, ciertos y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por instancias registrales. Vamos a examinar esta parte de la rectificación de instancias registrales. La rectificación por instancias registrales. Está normado en el artículo 75 y siguientes del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Dentro de los supuestos se denominan inexactitudes registrales. Inexactitud registral, que puede prevenir por diversos supuestos, ¿no? Dentro de esos puede prevenir de errores o puede prevenir de falta de claridad del título, o puede ser que la situación externa ha cambiado, ¿no? Los errores podrían ser de dos tipos: errores materiales y errores de concepto. Los errores materiales son errores que se dan en referencia al registrador cuando realiza, en todo caso, los asientos registrales, ¿no? Él se equivoca algunas letras, omite algunas circunstancias, inscribe en un rubro diferente al que debía haber inscrito, etc. Entonces son errores propios humanos. ¿Qué hace el registrador en base a estos errores? Él puede realizarlo de oficio o puede realizarlo a solicitud de parte, ¿no? Simplemente en estos errores no se cobra y se dice que el plazo debería ser entre 3 días. Pero hay que determinar que hay títulos cuya complejidad o en todo caso extensión determinan mayor tiempo. Pero básicamente son errores que se dan de este tipo. Los errores de concepto también se dan por atribución al registrador y es cuando ha interpretado inadecuadamente pues un acto, ¿no? Y sin embargo ha dado publicidad a lo mismo, que puede provenir porque el título tenga poca claridad, ¿no? Puede provenir porque el título necesite o tenga algunas también incompatibilidades. Entonces, cuando hay poca claridad del título, ¿qué tiene que hacer? Todas las partes, todos pueden realizar la rectificación, todas las partes que han intervenido. Y si no lo realizan todos, entonces por mandato judicial, ¿no? También se puede realizar esta aclaración. Pero también el registrador, ¿no? Igual que en los errores materiales, puede examinar el título archivado y determinar que el asiento, que el error es claro en referencia al título archivado con el asiento de inscripción. Los errores o inexactitudes registrales se dan por los asientos de inscripción, ¿ya? En los asientos de inscripción. Entonces, el registrador
Al igual que el error material, advierte el título archivado y lo puede realizar de oficio o de parte. En el caso de concepto, solo cuando esté calificando un nuevo título y advierte ese error, lo puede hacer de oficio. Si no está calificando un nuevo título, tiene que ser a solicitud de parte. Y lo puede rectificar verificando también el título archivado o en dado caso pidiendo la aclaración del título donde intervengan todas las partes o por mandato judicial. Y se subsana esta referencia. También puede ser que la realidad esté cambiando y en registros hay una inexactitud. Entonces, con documentación fehaciente también se puede realizar este tipo de rectificación. Y hay una serie de normas y leyes que han permitido también rectificar inexactitudes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando se inscribe un código único catastral, ¿no? Y se advierte que la realidad física por el levantamiento de catastro, de estas entidades generadoras de catastro, ¿no? Y con el debido código único catastral asignado por la Secretaría Técnica de Catastro, se determina que hay un error en referencia a lo inscrito en registros públicos y se produce una rectificación, ¿no? Catastral puede darse en ley 28294, puede darse también una rectificación, ¿no? De área, linderos y medidas perimétricas en base a la ley 27333, ¿no? Donde ya no es por informe catastral, sino por un proceso no contencioso notarial, donde el notario pues traslada esta información a quienes se pueden ver afectados y en todo caso se puede realizar la rectificación o inexactitud en referencia al área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, en consecuencia, el contenido del asiento registral produce todos sus efectos mientras no se rectifique por instancias registrales. ¿Cómo se da esta rectificación por instancias registrales? Ya saben, 75 y siguientes por errores, falta de claridad, cambios, documentos fehacientes u otros tipos de normas especiales que se pueden dar para rectificar estas inexactitudes. Lo ideal es que siempre la publicidad que brinda registros sea una publicidad adecuada a la realidad. Si la publicidad que brinda registros no es adecuada a la realidad, entonces sería una publicidad como una novela que no tendría los efectos jurídicos deseados. Porque solo cuando en verdad la realidad está reflejada en registros es cuando registros produce todos esos efectos jurídicos de estos procesos o principios que nos norman. También hace referencia el principio de legitimación o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral o mediante resolución del laudo firme, ¿no? Entonces, en la invalidez ya sabemos, las invalideces pueden ser estructurales, funcionales y en todo caso dentro de las estructurales, ¿no? Nulidades o anulabilidades. Y por parte de la función jurisdiccional siempre los jueces tienen que realizar la labor de determinar estos actos cuando son rogados por las partes, ¿no? Salvo la nulidad que no tendría ningún efecto supuestamente, a pesar que el Código Civil da efectos preclusivos en referencia a la solicitud de nulidad. Bueno, pero también hay una novedad dada, que el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se produce suplantación de identidad o falsedad documentaria. Y los supuestos así establecidos de acuerdo a las disposiciones vigentes. Esto lo encontramos normado en lo que es la ley
30313, ¿no? Donde mediante supuestos de hecho, cuando ha habido falsedad documentaria y suplantación de personas. Ya no es necesario ir a toda una vía judicial, ¿no?, que puede demorar bastante tiempo, años incluso, para determinar la invalidez, con el peligro que se utilice registros para seguir ayudando a mafias organizadas que conocen el ámbito registral y que traen un peligro a lo que es la seguridad jurídica dinámica, ¿no? En base a ello, esta ley procuró dar un pare a estos tipos de supuestos ilícitos tipificados ya por el Código Penal. Y en base a ello determinó que proceda lo que es la cancelación administrativa de asiento. Vamos a hacer un paréntesis para examinar los alcances de esta norma. Esta norma habla cuando hay dos supuestos: el título en trámite o cuando se produce la inscripción, ¿no? El 2013, en su segunda parte, habla de cuando se produce la inscripción, pero también se puede dar, la ley faculta en el título del trámite, que cabe como una excepción la oposición. Pero la oposición no por cualquier persona, porque el procedimiento registral es no contencioso y no cabe el apersonamiento de terceros. Tiene que ser una oposición dada por aquellas personas que han intervenido en el instrumento público, ¿no?, con una fe pública del instrumento público. Así, ¿quiénes son? Por ejemplo, el notario, el cónsul, cuando hace la función de notario, puede ser el juez, puede ser el árbitro o puede ser el funcionario administrativo. Ellos pueden, en los títulos en trámite, presentar un escrito solicitando la oposición. Y en base a eso, el título en trámite va a caer en lo que se llama una tacha especial, ¿no?, por supuestos de falsedad documentaria y suplantación de persona. Ahora, esto es cuando está el título en trámite. Este proceso de solicitud de oposición y que da origen a la tacha está a cargo del registrador público que está calificando este título en trámite, quien, al recibir el comunicado del usuario que ya cursó la comunicación a las personas investidas de fe pública registral y corroborado ese hecho por estas personas de que es un documento falso, ha habido suplantación de personas, entonces el registrador público elaborará la tacha respectiva. Pero ¿qué pasó cuando ya se produjo la inscripción? Y habíamos hablado que ya la inscripción de los asientos tiene legitimación. En estos supuestos también lo pueden solicitar estas personas directamente a registros públicos, pero ya no lo verá el registrador. Sí irá al registrador, pero para que él lo envíe al jefe de la oficina zonal, ¿no?, o de la zona registrada. Y el jefe de la zona registral lo que emitirá será una resolución solicitando la cancelación del asiento. Una vez que se haya comprobado estos supuestos, que ha habido falsedad documentaria o ha habido suplantación de personas.
Y en todo caso el registrador lo que hará será el asiento de cancelación. Esto es irrecurrible, no cabe apelación porque el jefe de la zona registral es única instancia administrativa, ¿no? Lo que procedería en su caso de denegatoria sería irse a un proceso contencioso administrativo. Y son supuestos que ha dado la ley y que han incidido en modificar el artículo 2013 del Código Civil. Y con ello, en la segunda parte, se crea lo que se llama la cancelación administrativa de asiento. Cancelación administrativa de asiento, ¿no? Entonces, cuando ya esté inscrito, es cancelación administrativa de asiento. Cuando está en trámite, es oposición. Y son referencias que ha traído como novedad la ley 3313 en referencia a estas facultades y afectación de lo que se llama el principio de legislación. En base a ello, si se presentan a nivel registral actos que sean nulos o anulables, la inscripción no convalida esos actos, ¿no? La inscripción no convalida estos actos. Que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes, porque no se puede usar registros para hacer un mecanismo de actos que vayan contra el ordenamiento jurídico, sino solo actos válidos, y por eso es que se pide que pasen por el filtro de la calificación. También el principio denominado de buena fe pública registral, ¿no? Y es que el derecho ampara solo los actos que se dan con buena fe. La mala fe no debe tener amparo por el derecho, porque la mala fe se da a efectos personales de querer engañar a la otra persona, ¿no? O sacar ventaja de la otra persona. Entonces la buena fe es la que se otorga. Y solo actos que estén apegados al ordenamiento público, ¿no? Conforme el ordenamiento público, no en contra. Por eso, cuando decimos que los actos jurídicos son actos válidos, son actos legales, son actos adecuados a derecho, ¿no? Los actos inválidos, sin embargo, no son los adecuados al derecho ni al ordenamiento jurídico. Por eso, los actos o negocios jurídicos, que aquellos válidos, apegados a derecho, esos son los que producen los efectos queridos por las partes. Los actos inválidos no producen los efectos queridos por las partes, sino las sanciones dispuestas por la ley, que en cuanto a la declaración de nulidad, anulabilidad y también, bueno, en actos tipificados que pueden traer una sanción penal. Entonces, el artículo 2014 también ha sufrido referencias de la ley 3313. ¿En qué nos dice el artículo 2014? Nos habla del principio de buena fe pública registral apegado a estos efectos que produce la publicidad registral, pues. Entonces dice, el tercero que de buena fe, y ahí viene, y la buena fe, ¿cómo la determino? La buena fe hay que determinarla en referencia a lo que registros publicite o registros contenga. Y ahí viene la incidencia de buena fe civil o buena fe registral.
El 2014 se refiere a buena fe registrada, ¿no? ¿Por qué? Porque son actos en virtud de causas que no consten, o sea, no se puede prescindir de la buena fe por causas que no consten en los registros, en los asientos registrales y los títulos archivados. Entonces, buena fe civil siempre y cuando no consten en los asientos registrales y en los títulos archivados. La mala fe no tiene que ser amparado por registros. Ahora, hablan de un tercero de buena fe. ¿Qué significa? Por la seguridad jurídica dinámica, todos somos terceros porque nos contratamos o en todo caso nos lanzamos a hacer un negocio jurídico porque creemos en los asientos registrales y actualmente incluso en los títulos archivados de los mismos, ¿no? Entonces, en base al 2013 hay un principio de legitimación de los asientos registrales y en base a eso yo me animo a comprar. Entonces yo sería un tercero de buena fe. La condición es ser un tercero. Actuar de buena fe. Y también la referencia de ser a título oneroso, ¿no? No a título gratuito. ¿Por qué? Porque en título oneroso hay un derecho de contraprestación y por lo tanto ha habido ahí un pago que se ha efectuado para obtener ese derecho o una contraprestación. Sin embargo, en un anticipo, en una donación, no se ha efectuado pago alguno. Entonces no se podría considerar a un tercero de buena fe. Dice, de algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgar, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy y quiero comprar un predio, tengo que sacar la partida registral y ver quién tiene facultades para venderla. ¿Quién tendría facultades para vender? Sería el propietario. Y por lo tanto, yo estoy amparado como tercero de buena fe que adquiero a título oneroso de aquella persona que aparece con facultades para otorgarlo, que es el titular registral, ¿no? Dice, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. Otra condición, que el derecho esté inscrito. Son condiciones del principio de fe pública registral, ¿no? Título oneroso, actuar, a ver, título oneroso, ¿no? De persona que aparece con facultades para otorgarlo en el registro, quien aparece con facultades para otorgarlo, ¿no? Y que se encuentre inscrito este derecho. Un tercero de buena fe que adquiere a título oneroso de quien aparece con facultades para otorgarlo, pero tengo que inscribir mi derecho. Estas son las condiciones para que se dé la buena fe, ¿no? O para el principio de fe pública. ¿No? Tercero, buena fe, persona con facultades para otorgarlo, a título oneroso, y que se inscriba el derecho, el acto o derecho. Y cuando yo llego a tener todos estos presupuestos, es que me consideraré tercero de buena fe. Y después no interesa que se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por causas que no consten en los asientos registrales. Entonces ya habíamos hablado que son los asientos registrales, pero dice y los títulos archivados que los sustenten. En la actualidad, para hacer un estudio de títulos hay que basarse. Para la buena fe tenemos que examinar los asientos registrales más los títulos archivados.
Los asientos registrales que se encuentran, ¿se acuerdan? 1B, 2B, etcétera. Y los títulos archivados son los instrumentos públicos. O documentos que dan origen a la inscripción de estos títulos. Y para esto tenemos que hablar de otra de las funciones del registrador público. Pasado el filtro de calificación, ¿no? ¿Se acuerdan que el registrador califica? Entonces, ¿qué hace el registrador en el caso del sistema registral peruano? Inscribe. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos con un sistema de publicidad denominada inscripción, diferente a otros sistemas de publicidad a nivel mundial, donde también se puede dar lo que se llama la transcripción. Francia, Chile, ¿no? Donde los registradores no inscriben, sino los registradores se denominan por eso custodio de los títulos, porque ellos simplemente lo que hacen son archivan el título y llenan un formato en su caso. Y el título está constituido por todas las hojas de referencia de los títulos archivados y la publicidad está dada por todo el título archivado en esos países. Sin embargo, en el sistema registral peruano lo que traemos es un título o es un acto de inscripción. Se inscribe, o sea, se saca un extracto de lo más relevante. Del título, ¿no? En cuanto a lo que interesa para la seguridad jurídica dinámica. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, en una compra-venta, ¿qué me interesaría? ¿Quién fue el comprador? ¿Cuál fue el precio que se pagó? ¿Cuál fue el instrumento público? ¿No? ¿Quién fue el funcionario o investido de fe pública o notario en su caso? Y son referencias que interesan a la seguridad jurídica dinámica, ¿no? Por eso se dice inscripción, sistema de inscripción, diferente al sistema de transcripción, que es otro tipo de publicidad registral que se puede dar en otros ámbitos del país. Esta innovación de que no solo la buena fe se basa en los asientos registrales, sino que además se da en los títulos archivados, también la encontramos que de conformidad con la ley 3313. Entonces, y esa fue una crítica porque se dice que es un costo adicional, porque antes de eso no había una precisión. Entonces, muchas veces en el ámbito jurisdiccional había ciertas referencias, como la legitimación es solo sobre los asientos, la buena fe solo debería ser sobre los asientos. Incluso el Reglamento General de los Registros Públicos, cuando hablaba de legitimación y buena fe, solo hablaba de los asientos, ¿no? Pero ahora, ya con estas modificaciones, implícitamente hay que revisar también los títulos archivados, que son los instrumentos de los cuales se ha extraído estos actos relevantes para dar origen a lo que son los asientos registrales y con ello la publicidad. Este tipo de presunción sí es una presunción juris tanto, por eso se dice, la buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud de registros. Entonces, acá tenemos que es una buena fe civil, no solo basado, porque esto es una buena fe registrada. E incluso la buena fe se presume mientras no se pruebe que no conocía la inexactitud de registros. Si la conocía, entonces había una mala fe civil
y por lo tanto no produciría estos efectos requeridos por los asientos registrales. Y ahora ya vamos al ámbito un poco más de la publicidad formal. Porque habíamos dicho que la publicidad material está basada en la conocibilidad general y que nos vinculaba a todos, iure de iure, ¿no? Pero para hacer esta norma con tanta fuerza y conocimiento que nos liga a todos, es necesario que Registros vea los mecanismos adecuados para poder llegar efectivamente con una publicidad real al conocimiento de todos nosotros. Y por ello es que sea esta publicidad formal, que en la actualidad se brinda a través de medios electrónicos, porque ya estamos en una etapa de la tecnología y ya se da la evolución tecnológica. Tanto así que incluso en el ámbito notarial también ya se expiden los partes electrónicos, que llegan a registros por internet, por el sistema integrado, ¿no?, digital, el CID, que ha implantado registros públicos. Entonces, incluso bajo el ámbito del decreto legislativo 1232, se modifica el decreto legislativo 1049, la ley del notariado, y hace referencia a que en Lima los notarios, para actos de mandatos y poderes, actualmente lo tengan que realizar solo por los partes electrónicos como una prueba para que en un futuro se llegue a ampliar estos servicios. La firma electrónica ha contribuido ahora en miras a la seguridad jurídica. Entonces, en la actualidad, cuando llegaba o cuando se implantó por primera vez la presentación electrónica en el registro de mandatos y poderes, ¿no?, llegaba el documento y siempre había un perjuicio esperando que llegue el título físico para poder realizar la inscripción, porque no se tenía la certeza o validez que esa información hecho llegar por el sistema digital era correcto. Y cuando llegaba el documento físico, ya teníamos esa validez y por lo tanto realizábamos la calificación y la inscripción. Ahora muy por el contrario, llega el documento físico y la verdad es que a uno le queda en duda si en verdad ese documento no podría ser un documento falso. Pero cuando llega el asiento electrónico con la firma digital dado por el mismo notario, entonces te da una seguridad mayor y se procede a la calificación e inscripción de ese parte electrónico. Las ventajas que he traído son aminorado definitivamente los plazos de calificación, ¿no?, los procedimientos de verificación, y en todo caso ya se centran netamente en la calificación. Antes de estas modificaciones se daba lo que es la consulta al notario mediante oficio y esperando la respuesta cuando los registradores públicos, como parte de su calificación, tenían que ver la validez del documento y a veces las firmas no coincidían por parte de los notarios. Lo cual es un defecto atribuido a todo ser humano, ¿no?, porque nadie tiene una firma igual a la otra, pero a la larga, cuando firman varios documentos, incluso se desfigura un poco la firma. Entonces, teniendo una base de datos de firmas y sellos, a veces veíamos que no había coincidencia, entonces se tenía que oficiar. Y el enviar el oficio y después el retorno del oficio ya hacían que los plazos de los asientos, de la vigencia de los asientos de presentación se vean en verdad cortos en cuanto a la calificación registral, ¿no? Entonces, esta forma de hacer llegar
partes electrónicos, conforme el decreto legislativo 1232, el decreto legislativo 1049 ha aminorado estos problemas y ha hecho más extensivo recoger los mismos. Igual la SUNAR también ya se basa en medios electrónicos para poder brindar la publicidad. Existe lo que se llama publicidad registral en línea, que es un gran avance que ha dado registros públicos en cuanto a la publicidad, que uno la puede obtener las 24 horas del día, siempre y cuando haya solicitado su clave de acceso y haya pagado su derecho. En esa referencia simplemente se pone su usuario, su clave de acceso y puede pedir la información vía internet de los asientos registrales que uno desea. Incluso pedir certificados compendiosos o literales que son llevados al lugar de la residencia previo pago de los costos por esos servicios. El soporte papel, en cuanto al decreto legislativo 1049 para la emisión de los partes notariales, ha sido también un paso más en miras a la seguridad jurídica. En la actualidad, desde abril del 2016, ya los notarios tienen la obligación de utilizar los papeles membretados dados por los colegios de notarios para poder en ellos realizar los traslados notariales de los instrumentos protocolares. Y vamos a hacer un alto ahí. Los notarios, dentro de su función de dar fe de los actos o contratos en derechos, ¿no?, llegan ellos a quedarse con la matriz, y a esto se llama protocolo, cuando está constituido por los originales en sus archivos, y ellos lo que hacen dan copia de esos originales. ¿Y cómo dan copia? Lo dan copias cuando son dirigidos a registros públicos. En cuanto a las escrituras públicas, lo que emiten son partes notariales, sea vía medios electrónicos por el SIT o sea directamente, pero los notarios emiten copias de esos originales que ellos ya guardan en sus protocolos. Esos documentos originales no salen de la oficina del notario incluso ni para peritajes grafotécnicos, ¿no? Tienen que hacerse dentro de la oficina del notario. Los notarios tienen la obligación de conservar esos originales y en caso de pérdidas incluso pedir su reconstrucción. Y lo que emiten son copias. En el caso que yo deseo inscribir una compra-venta, ¿qué hago? Voy con mi minuta al notario, el notario me elabora mi escritura pública, donde incorpora esa minuta y aparte la fe, la concurrencia de las personas, la identidad de las partes, etc. El notario tiene la obligación de trasladar una copia a registros públicos para que se inscriba a mi requerimiento. Entonces, ¿cómo lo hace el notario? Saca un parte notarial por escritura pública. Ese parte notarial, conforme la ley del notariado, tiene actualmente la obligación de ser presentado por el mismo notario o su dependiente, salvo que las partes, comprador y vendedor, digamos, o lleguemos a un acuerdo que el documento del parte notarial sea presentado por un tercero. ¿Qué hace el notario público? Y también está normado en el decreto legislativo 1232. El notario tiene que vaciar el nombre, el DNI y el documento que está remitiendo mediante el sistema de módulo de notarios, que es un sistema electrónico especial, donde los registradores al momento de calificar ingresarán al sistema de módulos notarios y verán si en verdad aparece el nombre, el DNI y el documento de ese tercero que refiere a haber sido autorizado para presentar ese parte notarial. Una vez realizada la calificación e inscripción, el notario incorporará eso en su protocolo notarial. Entonces, como vemos, la publicidad a nivel notarial, la publicidad a nivel registral ha tomado bastante más ventaja por los medios electrónicos. Pero el soporte papel no ha sido aún desvirtuado, todavía se utiliza el soporte papel. Por consiguiente, la publicidad se puede dar por impresión, por fotocopiado o en todo caso, ¿no?, mediante información en línea en la actualidad.
Lo que se busca garantizar es que toda persona pueda tener información de la partida registral, información del archivo registral, es decir, de los títulos archivados, de los planos, de todos los documentos, los índices de registro, etcétera, de todos los documentos factibles de brindar publicidad. Y este es el mecanismo por el cual se ampara la publicidad formal, el medio por el cual el Estado me brinda efectivamente esa información a mi requerimiento. Hay que tener, sí, cuidado de separar lo que es la publicidad formal de aquella publicidad que por ley o por una ventaja del registro brinda a la ciudadanía en forma gratuita. Cuando uno se va a publicidad que no sea del archivo registral ni de las partidas registrales, uno puede pedir la información por este derecho a la información que tenemos todos y con amparo constitucional dado por la ley 27806, ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero ahí la publicidad que se brinda no es la publicidad jurídica registral que estábamos hablando, que goza de legitimación, de fe pública, de oponibilidad, etc. No, sino estamos hablando de actos administrativos de la administración internos que yo tengo interés en conocerlos. Entonces, en ese ámbito, estos tipos de información no es publicidad registral. Tampoco es publicidad registral esta información brindada en forma gratuita que brinda registros públicos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber, me interesa comprar un vehículo y quiero información de la placa del vehículo. Lo ingreso y esa información que me brindan es en forma gratuita. Esa información que me brindan no está referido a una publicidad jurídica porque es gratuita y en todo caso no ha habido un control ahí. O en su caso también yo quiero realizar la constitución de una empresa y quiero realizar una búsqueda de nombres y encuentro esa información en internet que me la brindan para más o menos determinar la procedencia o no, como una especie de ayuda para ver si me dan esa información de registros. Eso tampoco sería información que goce de publicidad registral. En su caso, lo que gozará de publicidad registral es cuando yo haga la búsqueda de índice y ahí salga negativo, y eso me va a amparar para hacer mi reserva de nombre o denominación para poder constituir la persona jurídica. También este tipo de información que me pueden brindar, por ejemplo, el alerta registral, ¿no? Cuando yo voy a registros y solicito que cualquier título que ingrese a mi partida registral me sea informado en mi correo personal o en mi móvil mediante mensajes. Entonces voy a la página de SUNAR, lleno el formato respectivo y cualquier título que ingrese donde se esté bloqueando mi partida registral me la van a hacer llegar. Esto es a efectos de evitar los fraudes inmobiliarios. Así surgió la idea y ahora se extendió a registros vehiculares, mandatos y poderes y otros, incluso personas jurídicas, con una creciente ventaja en que las personas, mucho antes que se produzca la inscripción, pueden acercarse a registros y hacer la lectura de los títulos en trámite. Si yo hago la lectura del título en trámite y determino que en verdad está disponiendo en mi propiedad sin mi consentimiento, por consiguiente me están violando mi derecho de propietario y registros estaría incidiendo en afectaciones de la seguridad jurídica, ¿no? En este caso, de la seguridad jurídica estática que tenemos todas las personas del derecho que poseemos sobre el bien. Y en base a eso es que uno puede advertir al registrador, ¿sabe qué, señor registrador? Este título no ha sido suscrito por mí. Entonces el registrador hará los mecanismos de hacer las consultas a los notarios o a los funcionarios o a los jueces que han intervenido en estos instrumentos públicos y ahí se podría determinar los supuestos que habíamos hablado de falsificación de documentos o suplantación de personas.
y bajo ese ámbito seguir el proceso de comunicación para pedir, si el título está en trámite, la tacha del título, o si el título ya ha sido inscrito, la cancelación administrativa del asiento de inscripción. Y con eso en miras a la seguridad jurídica. Entonces la Superintendencia Nacional, como paso adelante, lo que busca es brindar la seguridad jurídica y lo hace a través de estos mecanismos de información gratuita que puede darse registros. Bueno, ya en nuestra próxima clase ya detallaremos un poco más de esta publicidad formal, sus efectos, formas como se puede pedir esta información a nivel registral para garantizar nuestra seguridad jurídica de todos los peruanos. Por el momento vamos a quedarnos ahí y ya vamos a detallar en la próxima clase los tipos de publicidad. Muchas gracias, hasta la próxima clase.